Diálogo directo. 17:05. Saludábamos, como lo indicamos anteriormente, a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Prefecta, buenas tardes, bienvenida a Punto Noticias en su tercera emisión. La provincia de Pichincha se convirtió hoy en el epicentro de la pandemia del coronavirus en el país, al superar a la provincia del Guayas por 339 casos, convirtiéndose así en el núcleo, en el centro, en la provincia con mayor casos de infectados de COVID-19. ¿Qué opinión le merece esta situación que ustedes en su momento ya le habían advertido a las autoridades nacionales de que esto iba a pasar, de que esta situación la íbamos a tener que enfrentar? Y ahora, pues, esa es la realidad. Querida Licenia, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Al número de contagiados de 17.910 personas, quiero añadir 772 fallecidos. Nuestra profunda preocupación, primero por la indolencia de las autoridades nacionales, en segundo lugar, solidarizarnos con los familiares de todos aquellos que han caído por el COVID. De hecho, el gobierno de la provincia de Pichincha desde el día de hoy ha decretado luto provincial porque nos parece importante expresar nuestra solidaridad. Hay mucho dolor en las familias. Nuestro programa de atención psicológica nos ha permitido palpar en primera persona la angustia, el dolor, el estrés, la ansiedad, la depresión que están viviendo muchas familias, no solamente por las condiciones tan duras en las que perdieron a sus seres amados, sino que además miran la indolencia de un Estado que parecería que no se duele del dolor de los familiares, no siente la emergencia en carne propia y que existe un total aislamiento de lo que pasa en los estamentos del gobierno y de lo que pasa en la sociedad. Señalar además que hoy revisaba algunos datos y realmente es sorprendente lo que está pasando en el Ecuador. Si nosotros hacemos una valoración, primero de los datos oficiales, y me refiero a oficiales a los que publica el Ministerio de Salud Pública, el Ecuador estaría aproximadamente en el país número 15 con mayor número de contagios a nivel mundial. Si se hace una revisión de los datos oficiales más los presuntos casos sospechosos, que es una categoría que solo en el Ecuador se maneja tanto de fallecidos como de contagiados, seríamos el séptimo país. Y si nos basamos en las cifras del registro civil, seríamos, después de Bélgica, el segundo país con más número de fallecidos por COVID. Sin embargo, hemos sido testigos de un feriado que abrió las carreteras del país para que pueda haber libre movilidad. Se abrió las playas enviando un mensaje muy negativo. Hay una crisis sanitaria no solamente en Pichincha, sino a nivel nacional. Para que usted tenga idea, Licenia, y la gente que nos escucha, hemos superado el número de contagios a China. A China, un país con una población muy, muy superior a la que tiene el Ecuador. Sin embargo, hemos superado el número de contagios a países como China. No entendemos la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que además hacen gala de haber sido partícipes del feriado, de haber generado la reactivación económica. Estoy segura que en las próximas semanas, no quiero ser agorera del desastre, pero las próximas semanas el número de contagios será superior, aumentará muchísimo y nuestro sistema de salud no tendrá la posibilidad de reaccionar. Efectivamente, eso es lo que dicen los epidemiólogos, que esta relajación, este relajamiento en cuanto a las medidas dispuestas del pasado fin de semana se van a ver reflejadas en las próximas 2 semanas, lo que podría implicar, y dice uno de estos epidemiólogos, el doctor Simancas, para ser precisa, que más que preocuparnos por el número de personas contagiadas es el número de muertes. Esto podría incrementarse en las próximas 2 semanas con un sistema de salud aún más colapsado del que tenemos actualmente, porque estamos viendo constantemente un incremento considerable de casos en la provincia de Pichincha, más de 100 por día, y el sistema de salud ya no da abasto. ¿Qué deberían hacer ahora las autoridades? Ustedes se han cansado de insistirles en que se den 2 semanas de pare en la provincia de Pichincha para un poco descongestionar los sistemas sanitarios, pero no han dado oído a ninguna de las peticiones, o casi a ninguna de las peticiones formuladas por parte de los alcaldes de la provincia y por la prefecta de Pichincha. Mira, está claro que sin duda es la ley del más fuerte. Los ciudadanos y ciudadanas que tienen mejores condiciones son los que sobrevivirán a esta pandemia y eso es doloroso y eso lo estamos viendo en la actuación del gobierno nacional. Solamente para comparar, de acuerdo al registro civil, el año pasado, en julio, hubo 1.127 defunciones por todas las causas. En julio de este año
llegamos ya a 2.768 defunciones. Eso habla de 1.641 defunciones adicionales. Un poco para que podamos hacernos la idea, la tasa de letalidad en el mundo alcanza el 4%. En Pichincha, querida Licenia, está con los datos oficiales, y siempre digo entre comillas porque no son los datos reales, llegaría al 7%. Es decir, que si incorporamos los casos sospechosos por muerte, sospechosos por COVID o posibles contagios, estaríamos hablando aproximadamente del 14%, un poco para tener la dimensión de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país, de tal manera que no es que la situación está controlada, como nos han querido decir. Me parece irresponsable las declaraciones del ministro de Salud, que a pesar de que Pichincha en este momento es el epicentro, todo está controlado. No está controlado, nada está controlado. Sigue habiendo un incremento frente a un sistema de salud que está colapsado. Por eso nuestro pedido a la ciudadanía, querida Licenia, la mejor forma de no contagiarse es evitar salir, es evitar tener actividades. Yo sé que las familias de Pichincha están muy preocupadas por la dura situación económica. Sé que hay muchísimos pichinchanos y pichinchanas en el desempleo. El desempleo nos ha golpeado directamente a ciudades como Quito, a ciudades como Cayambe, ciudades como Machachi, que tanto por su vinculación al sector privado o al sector público, en los últimos meses, en los últimos 5 meses de la pandemia, han perdido sus ingresos. Pero en este momento es necesario cuidar la salud. No existe capacidad en los hospitales. Ya estamos viendo contagios en varios geriátricos, por ejemplo, de la capital. Cada vez es mucho más cercano el círculo. No sé si les pasa, y seguramente la gente que me escucha se va a sentir identificada. Ya es su hermano, su primo, su vecino. Es decir, está en su cercanía inmediata ya el contagio de COVID. Entonces, a mantener muchísimo el cuidado, a usar la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, pero sobre todo los que no tenemos que salir, quedémonos en casa. Esto es fundamental estos días. Quiero decirte que frente al pedido formal que hemos hecho al COE Nacional de parar estos 15 días, hemos recibido una negativa. Espero que no se arrepientan después de lo errada de esta decisión. Creo que hoy más que nunca necesitamos cuarentenas dignas, cuarentenas cortas, muy cortas. Paramos 15 días y logramos recuperar la capacidad del sistema de salud. Yo quiero poner un ejemplo. Hasta hace algunas semanas los cantones Mejía y Rumiñahui iban en el mismo andarivel. La diferencia del número de contagios oscilaba entre 5, 10, 15 casos. El día de hoy vemos cómo Mejía se ha desprendido y está en 543 casos. Cuando tú conversas con las autoridades de Mejía, la respuesta es simple. El haber vuelto al semáforo en rojo nos ha permitido disminuir el número de contagios y tener control sobre la pandemia, y sobre todo ofertar desde el sistema de salud la capacidad de recibir a los pacientes. Va a aumentar las muertes porque en nuestro sistema de salud, frente a su poca capacidad, tienen que escoger a quién le permiten entrar a la unidad de cuidado, a quién le permiten oxígeno. Así que el parar 15 días era una decisión que estaba en manos del COE Nacional y que lastimosamente la han dejado pasar nuevamente. Prefecta, a esto se suma la posibilidad de que se revean las actuales medidas, las restricciones me refiero, porque el titular del ECO 911, el teniente coronel Juan Zapata, decía esta tarde en Punto Noticias, segunda emisión, que está por finalizar esta medida de ley seca y esta medida del toque de queda, y que sin un nuevo decreto de estado de excepción, estas medidas no se pueden sostener. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a pasar si ya se relaja todas las medidas y se vuelve a esta nueva normalidad sin tener ningún tipo de restricción? ¿Qué nos espera? Van a tener que lamentar estas decisiones, estoy segura, Licenia. Hay una aparente tranquilidad de cara a que no todos los ciudadanos y ciudadanas están demandando respuesta del sistema de salud, pero a mayor número de contagios, a mayor gravedad de los contagiados, el sistema de salud va a superar de largo la incapacidad de poder responder. Así que estoy convencida que enfrentaremos una crisis sanitaria y también una crisis funeraria muy fuerte en la provincia de Pichincha. Desde nuestro rol, Licenia, a seguir trabajando primero en no dejar de decirlo.
El día de hoy en la mañana una colega suya me decía, perfecta, ¿qué hacer? Le venimos escuchando aproximadamente 2 meses insistiendo en más restricciones, en más restricciones. No me voy a cansar de repetirles, porque además esto significa hablarle con la verdad a los ciudadanos y ciudadanas, que no crean que todo está funcionando bien y que hay que relajar las medidas. Al contrario, hay que incrementar las medidas de control, hay que incrementar las medidas de confinamiento, hay que incrementar las medidas de distanciamiento físico. Esto es fundamental. Y en segundo lugar, seguiremos trabajando con los gobiernos locales en las 2 aristas que nos queda. Nos queda trabajar en prevención y nos queda trabajar en cuidado. Y en esa medida, por ejemplo, comentarle que estamos en nuestra campaña básicamente con el sistema de transporte en Quito, porque Quito nos preocupa, sigue siendo el cantón con más número de contagios, 16.210 contagiados, y creemos que trabajar, por ejemplo, con el sistema de transporte es fundamental. El día de ayer tuvimos un curso de medidas de bioseguridad al transporte público que sobrepasó los 1.000 participantes. Hemos hecho ya más de 1.200 pruebas al taxismo en las distintas zonas de la ciudad de Quito y seguimos trabajando en el tema de la prevención. Por lo tanto, nuestra contribución en esta pandemia está ahí presente con la comunidad, con los sectores que más necesitan y sobre todo en la ruralidad. Hasta ahora, Pichincha, como parte del COE Pichincha, prefecta, ¿no han sido notificados de ningún cambio en cuanto a las medidas restrictivas? Quiero comentarle, Licenia, que con mucho pesar, a pesar de que estamos en la peor crisis en Pichincha, el COE provincial no se ha reunido. Lamentamos muchísimo que la semana anterior no hayamos tenido convocatoria. Estamos insistiendo en que se pueda convocar al COE provincial. Queremos conocer cuáles son los resultados de la ley seca, queremos conocer cuáles son los resultados de este feriado, queremos conocer las cifras a detalle, queremos saber cómo avanza el sistema de salud, que esto se lo hace en el espacio del COE provincial, en donde están los gobiernos autónomos descentralizados, pero principalmente los representantes del gobierno nacional que tienen a su cargo el manejo de la pandemia, y me refiero a quienes son parte del COE nacional y al Ministerio de Salud Pública. Sin la información del Ministerio de Salud Pública es muy difícil avanzar, así que seguiremos insistiendo. Como les señalo, nos preocupa de sobremanera el relajamiento de las autoridades nacionales, como que aquí no pasa nada, y es normal que haya más contagios, es normal que haya más muertos, es normal que no se hagan pruebas. Hoy escuché unas declaraciones incluso respecto de la vacuna, a propósito de que hoy se anunció desde Rusia que había ya tenían certificación la vacuna. Recibimos unas declaraciones que cada vez nos sorprenden más del ministro de Salud. A veces parece que esto es de risa, que no se toma con seriedad la situación. Lamentamos muchísimo. Perfecto, en otro tema, hoy el bloque de mayoría del Consejo Nacional Electoral decidió abrir un nuevo periodo de 30 días de prueba antes de decidir el futuro de varias organizaciones, de 4 organizaciones políticas, entre ellas Compromiso Social, al que usted pertenece. Con este periodo de prueba, uno podría entender que se extiende esta suspensión de las 4 organizaciones políticas, rebasarían el plazo fijado por las autoridades electorales para que realicen sus elecciones primarias, en donde deben designar a los candidatos que se presentarán al 2021 y prácticamente quedarían fuera. ¿Es así? ¿Mi interpretación está en lo correcto? Licenia, no hay que ponernos una venda en los ojos. Hoy el Consejo Nacional Electoral, la instancia que tiene la obligación de cuidar, de velar por la democracia en el Ecuador, le ha dado un golpe a la democracia. El día de hoy se ha dejado a miles y miles de ecuatorianos sin la posibilidad de escoger a la Revolución Ciudadana como una opción política en el proceso electoral del 2021. Hoy han proscrito a la Revolución Ciudadana sin ambajes, nos han dejado por fuera. Todo lo que han venido amenazando durante varios meses se ha concretado el día de hoy. Lo que ha montado el Consejo Nacional Electoral es una falacia, es un show para no decir la verdad. No queremos que la Revolución Ciudadana sea parte de la papeleta, no queremos que Rafael Correa esté en la papeleta y por lo tanto le han dado un golpe a la democracia. Lo que ha pasado... Pero el CNE dice que está respetando el debido proceso. Es una forma disimulada de tomar una decisión que no entiendo la interesa de decirla de frente, no queremos que participe, como usted lo señala. No han tenido la vergüenza, no han tenido la entereza de enfrentar la persecución política del Contralor General del Estado, no han tenido la entereza de enfrentar la persecución de la Fiscal General, no han tenido la entereza de enfrentar esta suma de intereses que están
atrás del bloqueo político a la Revolución Ciudadana. Esto es lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral, sin ambajes. Inventaron un informe jurídico, después desconocieron una resolución de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué más pruebas a la vista? Hay una proscripción política, acaban de darle un golpe a la democracia en el Ecuador y ya no podemos hablar que el proceso electoral en el 2021 va a ser democrático. No se puede cambiar las reglas de juego de la democracia, no se puede impedir la participación política de actores que además sin duda tienen un reconocimiento social a lo largo y ancho del Ecuador. Creo que todos, independientemente de las opciones políticas que tengan los ciudadanos que me escuchan, saben y reconocen que la Revolución Ciudadana es la opción política en este momento con mayor adhesión. Todos los sondeos de opinión nos dan como la organización política con mayor proyección para el 2021 y nos dejan fuera del juego democrático, como pasó en Brasil, que le dejaron fuera del juego democrático a Lula. Lo que está pasando en Bolivia, el día de ayer acaban de dictaminar orden de prisión para los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del MAS. Y el día de hoy acaban de dejarnos por fuera a la Revolución Ciudadana de las elecciones del 2021. Acaban de proscribir a Compromiso Social, a proscribir a la Revolución Ciudadana. ¿No tienen más opciones, más instancias a las que acudir? Esto ya es definitivo, prefecta Pavón, por un lado. Por otro, ¿qué opinión le merece el hecho de que los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto se abstuvieran de apoyar esta decisión adoptada por la mayoría del Consejo Nacional Electoral, cuando en un inicio estos dos consejeros eran como los más visibles que en contra de la participación de, por ejemplo, Compromiso Social? Me parece tanta ingenuidad con la que ha operado la mayoría del Consejo Nacional Electoral, una mayoría que pudo pasar a la historia. La señora Diana Tamaí pudo pasar a la historia como la garante de la democracia en el Ecuador. Y han actuado con tal ingenuidad porque precisamente los consejeros que usted acaba de mencionar saben que lo que se está cometiendo es una ilegalidad y que frente a esa arbitrariedad habrá derecho de repetición, que esto no les va a durar toda la vida, que los organismos internacionales sin duda harán justicia y habrá derecho de repetición. Qué ingenuidad con la que han actuado esta mayoría que pudo sin duda darle al Ecuador la garantía de que el proceso electoral en el 2021 tenía las condiciones democráticas que requiere el país. Es una vergüenza lo que ha pasado el día de hoy y esto, Licenia, me permite decir con mucha fuerza, cada vez el Ecuador es un Estado menos democrático y es un Estado más autoritario. Mire usted las declaraciones del secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, hace algunos días, amenazando a los posibles candidatos de la Revolución Ciudadana. No hay Estado de Derecho, no hay principio de inocencia, no hay debido proceso. Simplemente por el hecho de ser militantes de la Revolución Ciudadana, posibles candidatos de la Revolución Ciudadana, nos van a meter presos. Eso es lo que acaba de decir. ¿Esto en qué democracia puede pasar? Esto ya no es una democracia, esto no es una democracia. No solamente han alterado las reglas del juego democrático, sino que hay todo un estado de persecución, un estado de hostigamiento, un estado de miedo. Han instaurado el miedo, la extorsión y el chantaje como el mecanismo de sostener al gobierno de Moreno. ¿Cuál es el plan que ahora tiene la Revolución Ciudadana frente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral que finalmente termina acatando, bajando la cabeza, agachando la cabeza ante el Contralor del Estado por temor, por conveniencia? No lo sabemos, serán las autoridades electorales las que lo expliquen, pero ¿qué plan tienen ahora? Mire, Licenia, seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios. Hemos insistido en que tenemos varias opciones. No las quiero anunciar y no las quiero anunciar, Licenia, porque me preocupa que inmediatamente ya la Fiscalía abra un proceso o que el Contralor General del Estado abra un proceso y que siga el estado de persecución. Nosotros vamos a hacer todo lo posible. Estamos como dirigentes de la Revolución Ciudadana analizando todas las posibilidades, porque sabemos que la esperanza del pueblo ecuatoriano está puesta en los comicios del 2021, porque sabemos que la esperanza de la mayoría del pueblo ecuatoriano está en que la Revolución Ciudadana pueda rescatar este país, pueda conducir este país, pueda darle futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos. Es muy difícil en un estado autoritario como el que vivimos, en un régimen autoritario como el que vivimos. Es muy duro, es muy difícil, pero nuestro compromiso de mantenernos en pie de lucha. Hay voces que aseguran que el relajamiento incluso de la crisis sanitaria es parte de una estrategia para en una eventualidad llegar a un extremo de postergar las elecciones. ¿Usted cree que lleguemos precisamente a ese extremo?
No me extrañaría, en este punto no me extrañaría si acaba de cometerse un hecho que además, con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, ha pasado sin pena ni gloria. Hoy a la primera opción política en el Ecuador le dejan por fuera. Yo solamente le hago una pregunta a Licenia. ¿Qué habría pasado si en el gobierno de Rafael Correa se habría proscrito al Partido Social Cristiano? ¿Qué habría pasado? ¿Cuál habría sido la reacción? Eso es lo que estamos viviendo, una complicidad absoluta porque hay muchos intereses que están en juego y son muchos los interesados en lograr que la revolución ciudadana no esté en la papeleta del 2021, la complicidad de los partidos políticos, la complicidad de los medios de comunicación, toda esta operación del Estado ecuatoriano para perseguir y proscribir, porque usted decía hace un momento, los magistrados del CNE han sucumbido a la presión del Contralor, a la presión del Contralor, a la presión de la fiscal que les abrió un proceso de investigación a las magistradas Acero y Atamaín, la presión de la Asamblea Nacional que buscó hacer un juicio político a las consejeras que le acabo de mencionar. Entonces hay toda una operación del Estado, Fiscalía, Contraloría, Gobierno Nacional, Consejo Nacional Electoral, las distintas funciones operando para que la Revolución Ciudadana no esté en la papeleta. Es inadmisible. Es un estado de miedo y de persecución el que ha instaurado el gobierno de Moreno. Para finalizar, prefecta Pavón, y hablando de persecución, usted ha sido víctima de una persecución judicial. En ese sentido, mi pregunta es, usted estaba pendiente de una audiencia de llamamiento a juicio. ¿Hay fecha definitiva para esa audiencia? ¿Está lista usted para presentarse a esta audiencia? ¿En qué circunstancias se va a dar? Estamos caminando a la audiencia de llamamiento a juicio, va a ser Licenia el 17 de agosto. Estamos recorriendo un camino que jamás debió ocurrir, porque no hay un solo indicio que demuestre que participé en un proceso de rebelión armada, adicionalmente, rebelión armada. 3 personas, Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pavón, íbamos a ser los responsables de derrocar al gobierno. Cuando tenemos los testimonios de los representantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional, donde dijeron que no hubo intento de golpe de Estado, que no hubo intento de rebelión, cuando a propósito de noticias falsas, luego se construyeron noticias en medios de comunicación, después pasaron a ser elementos de investigación de la Fiscalía y en 120 días de instrucción fiscal no han podido probar una sola de las acusaciones falsas y temerarias que se hicieron en mi contra. Vamos al llamamiento, a la audiencia, llamamiento a juicio con la esperanza de tener nuestro sobreseimiento definitivo. Espero, Licenia, no por nosotros únicamente, sino que haya justicia para que mantengamos el Estado democrático en el Ecuador. Estamos llegando a unos ribetes autoritarios que nos preocupan muchísimo, que pueden no tener vuelta de hoja como lastimosamente hoy se mira en Bolivia. 9 meses un gobierno autoritario al frente sin un solo voto, después de un triunfo en primera vuelta de Evo Morales. Nos angustia mucho llegar a ese escenario, un escenario en donde no le dejaron al pueblo boliviano ninguna otra posibilidad y se tuvieron que lamentar tantas pérdidas humanas. No queremos llegar a un escenario similar, por eso yo abrigo en lo más profundo de mi ser que se haga justicia, que en este caso los jueces provinciales que ahora conocen nuestro caso puedan resarcir los errores que se cometieron en octubre y en diciembre del año pasado. Yo tengo la plena certeza de que hay hombres y mujeres que todavía tienen principios en el país y que a pesar de la presión, que a pesar de la persecución, del hostigamiento, del chantaje, van a actuar en derecho y van a hacer que brille la justicia. ¿Esta audiencia es telemática o finalmente aceptaron su solicitud de que sea presencial? Aceptaron la solicitud de que sea presencial. Eso a nosotros nos deja bastante tranquilos porque en una audiencia de estas características lo importante es poder frente al juez contraponer los argumentos de la Fiscalía, que además son muy fáciles de derribar, como le digo, no tienen un solo elemento que pueda probar ahora su cambio, porque hicieron una reformulación inicialmente en el mes de diciembre, reformularon cargos, ahora ya no es rebelión armada, ahora simplemente es rebelión. Esperamos que en esta audiencia, que va a ser una audiencia presencial en donde nosotros estaremos presentes, pueda brillar la justicia. Esperamos que así sea, prefecta. Le agradecemos por su tiempo, por la información que nos ha brindado en la tercera emisión de Punto Noticias. Gracias a Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, a través de Pichincha Universal. Muchísimas gracias, Licenia. Un abrazo a todos y todas. Punto Noticias, un noticiero para usted.